anímica y la muerte física final. Siguiente. Bueno, la muerte política de Simón Bolívar, se considera que comenzó a partir del año 1828. Algunos la ponen en el año 1826 y ponen estos elementos, ¿no? Igual que el prestigio político de Simón Bolívar se empieza a venir abajo con la Constitución de Bolivia, la Constitución de él implantó su proyecto político, un proyecto político que ya venía asomando desde Jamaica, desde su famosa Carta de Jamaica, con una presidencia vitalicia, poder moral y un Senado hereditario. En Bolivia logró implantarla, en Perú también, por 53 días, y luego intentó también implantarla en Colombia, donde fracasó. Bolívar no estuvo satisfecho con la Constitución de 1821, pero era una constitución sin presidencia vitalicia, sin senado hereditario, sin poder moral, y fue una constitución, la del año 1821, que no satisfizo a todas las partes. Por ejemplo, a Caracas no la logró satisfacer porque los representantes de Caracas alegaron que el Congreso, que la sancionó, el de la Villa del Rosario de Cúcuta, ellos no estuvieron representados. Es decir, en la ciudad de Caracas no se eligieron los diputados para ese Congreso, porque para mayo del año 1821 Caracas todavía estaba en manos de los realistas, y esto generó, bueno, un cuestionamiento al Congreso, un cuestionamiento a la Constitución, un cuestionamiento a que por qué el poder debía estar en Bogotá, y un cuestionamiento, bueno, a la legitimidad de ese digamos, Congreso, ¿no? Se acordó que esa Constitución sería reformada dentro de 10 años, pero las pugnas, la cociata, que fue un movimiento generado en el departamento de Venezuela, no en toda Venezuela. Cuando se habla de que la cociata se dio en Venezuela, no fue que se dio en todo el país. El departamento de Venezuela era lo que comprendía antiguamente la provincia de Caracas. Venezuela estaba dividida en 4 departamentos: el departamento de Venezuela, el departamento de Guayana, el departamento del Zulia y el departamento de Apure. O sea, no es que o sea, cuando se habla de Venezuela se habla de un departamento, de una sección del territorio actual, y una sección donde se concentró la mayor oposición hacia Simón Bolívar, hacia su proyecto, que fueron en las 2 grandes ciudades de este departamento, Caracas por un lado y Valencia. Se convocó esta convención con el fin de, bueno, adelantar una reforma a la Constitución. Habían 2 proyectos: el proyecto de Simón Bolívar, que era el proyecto que ya yo mencioné, el proyecto de la Constitución vitalicia, y un proyecto federal, que era el proyecto que manejaba la facción que liderizaba el vicepresidente Francisco de Paula Santander, que fue el que realmente ejerció el poder de Colombia entre los años 1821 y 1826. Recordemos que para esa fecha Bolívar se hallaba en Perú y en Ecuador, y el que realmente estaba dirigiendo el poder en Colombia era Santander. De hecho, el historiador David Bushman cataloga ese periodo, el año 1821-1826, como el primer régimen político de Francisco de Paula Santander, pero después prendrían el régimen de 1832 a 1836, y de 1837 hasta su muerte en 1840. Esta convención fracasa. Bolívar, durante la convención, se retira a una ciudad cercana, la ciudad de Bucaramanga, y bueno, sale el famoso relato, el célebre diario de Perú de la Cruz. Bolívar estuvo alrededor de 3 meses ahí, mientras le liberaba el Congreso. Al final esta convención no tiene los resultados, porque la facción de Bolívar decide retirarse del Congreso, decide romper el quórum,
ante la posibilidad cierta de que los santanderistas lograran imponer su proyecto, que era un proyecto federal republicano. Finalmente, cuando esta convención fracasa, Bolívar decide gobernar desconociendo la Constitución del año 1821. Él dice que esa Constitución ha perdido vigencia desde el momento de que esta convención se instala. Suprime la vicepresidencia, suprime el Congreso, suprime el Poder Judicial, suprime todos los poderes y gobierna mediante una aclamación que le hace la Municipalidad de Bogotá, una dictadura comisoria en la que él gobernaba de manera personal mediante decretos de leyes y asesorado por un consejo de ministros conformado por el general Rafael Urdaneta, el canciller Estanislao Vergara, el doctor José María Castillo Herrada, el doctor José María Restrepo y creo que son todos, sí, eran cinco, era Hacienda, Interior, Relaciones Exteriores, Guerra Marina y Relaciones Interiores, sí, eran 5. Esta dictadura se convirtió en una dictadura sumamente impopular. Bolívar comenzó a ser cuestionado, se le abrogó un proyecto de convertirse en rey, un proyecto monárquico, que no era un proyecto de él como tal, sino fue un proyecto diseñado, eso lo dice Carazuelo Parra Pérez en un libro que, bueno, lamentablemente no lo han reeditado más, que se llama La monarquía en la Gran Colombia, del año 1956. Ese era un proyecto que estaba manejando el Consejo de Ministros, sobre todo Rafael Urdaneta y Estanislao Vergara, que era el ministro de Relaciones Exteriores, junto con Francia, el enviado de Francia, Conde Bresson, y el enviado de Inglaterra, Patrick Campbell. El plan consistía en que en el próximo congreso que Bolívar debía convocar y que de hecho se instaló en el año 30, se debía de aprobar un proyecto del país con una monarquía constitucional. Una vez que muriera Simón Bolívar, llamar un príncipe europeo, sea francés o sea británico, para gobernar Colombia y salvarla de lo que ya le estaba sucediendo, que era su desmoronamiento político territorial. Bolívar no aprobó esto, decía que una monarquía era inviable, que ningún príncipe europeo se iba a arriesgar a gobernar Colombia en un caos político, económico, un país arruinado, con caudillos que tenían ambiciones de poder, con un pueblo que resentía a la aristocracia, en suma, con un país totalmente anarquizado, que no era viable y que además, bueno, tendría la posibilidad de ser invadido por otros estados como el Perú o los Estados Unidos, que, bueno, en la famosa carta que le manda Patricio Campbell en 1829, esa frase que la han citado: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a América de miseria en nombre de la libertad, son una frase que la hace Simón Bolívar haciendo alusión a la inviabilidad del proyecto monárquico en Colombia, diciendo que los estados americanos, es decir, todos los estados de Sudamérica y los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia, se opondrían a ese proyecto. Exactamente, eso fue cuando Páez le manda la corona con Antonio Leocadio Guzmán, pero eso en 1825. Además de esto, en este año, bueno, se dan rebeliones. Córdoba se levanta, acusa a Simón Bolívar de ser un tirano, de haber traicionado la libertad. Córdoba era uno de los más grandes generales que tenía Colombia, de hecho había peleado al lado de Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho, pero al final él considera que Bolívar ha traicionado sus méritos, ha traicionado los ideales por los que él peleó. También ese año se da una conspiración que intentó
asesinarlo en el 25 de septiembre del año 1828. Santander sale al exilio, se fusila al almirante Padilla, Carujo también queda preso. Es decir, estos fueron unos años donde Bolívar comienza a ver poco a poco cómo su obra se empieza a venir hacia abajo. Obando también se subleva, Pasto. Y por último, en el año 1829, Perú le declara la guerra a Colombia por reclamaciones territoriales, sobre todo por Guayaquil. Finalmente Colombia vence en la batalla del Portete de Tarqui, donde tuvo una actuación destacada el general Flores, siendo ascendido ahí a general de división, y Sucre logra vencer a los peruanos se retiran. Y finalmente esa guerra, o sea, el tratado final es conservar las delimitaciones territoriales como anteriormente estaban. Y por último, bueno, empieza a sufrir un deterioro físico, un deterioro moral. Bolívar empieza a sufrir de una enfermedad crónica, una enfermedad pulmonar. Desde 1825 empieza a presentar síntomas, debilidades, tos, fiebres esporádicas que se van a ir incrementando con el pasar de los años. Por lo menos el doctor Arturo Guevara sugiere que esa enfermedad se le complicó mucho cuando el atentado del año 1828, porque él salió a la calle a la intemperie, pues, con una pijama, y parece que el frío como que lo afectó más y le agravó más esa enfermedad. A finales de 1829, Bolívar convoca un congreso, el Congreso Admirable, y manda una circular exhortando a los pueblos de Colombia a dar su opinión sobre cómo querían ser gobernados. Venezuela aprovecha esta circular para separarse, formar un congreso y formar un movimiento separatista que encabeza el general José Antonio Páez. Siguiente. Bueno, esta es la carta que puede resumir. Bueno, Bolívar tiene en el año 30 frases deprimentes, pero esta es la carta, se la manda a Flores a finales, un mes antes de morir. Esta es la carta que puede sintetizar el estado anímico de Simón Bolívar. Y dice: usted sabe que yo he mandado 20 años y de ello no he sacado más que pocos resultados ciertos. Número 1, la América es ingobernable para nosotros. Número 2, el que sirva a una revolución haga en el mar. Número 3, la única cosa que puede ser en América es emigrar. 4, este país, se refiere a Colombia, caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar tiranuelos casi imperceptibles, de todos los colores y razas. 5, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán a conquistarnos. 6, si fuera posible que una parte del mundo volviera al estado primitivo, este sería el último periodo de la América. Es decir, la América es un desastre, Colombia es un desastre, nos depara lo peor, y yo lo que puedo hacer es retirarme lo más pronto de aquí. Siguiente. Estos son los sucesos del año 30, como dije, se instala un congreso. Venezuela, que si bien se decantó por la separación, hay que decir que no todos eran separatistas. Hubo elecciones en Venezuela y mandaron sus representantes a este congreso, que es el Congreso Admirable, que se reunió en Bogotá, cuyo presidente en el congreso fue el mariscal Antonio José de Sucre, y el vicepresidente fue el obispo de Santa Marta, José María Pérez. En marzo el congreso designa una comisión con Sucre, el obispo Pérez y el diputado García del Río, para negociar las condiciones para que Venezuela retornase a la unidad colombiana. Esta comisión es detenida en el río Táchira por Santiago Mariño. Páez, una vez que toma a su mando el movimiento separatista,
manda a llamar al general Mariño para reorganizar las fuerzas militares de Venezuela, y Mariño es el que se le presenta en el río Táchira y le niega a Sucre la entrada, la reunión, la posibilidad de negociar, aunque sea en términos de una confederación, la incorporación de Venezuela de nuevo a Colombia. El 1 de marzo, Casanare también se separa, crea lo que se conoce como el Reino Unido el gobierno, unido de Casanare, pide su incorporación a Venezuela. El 30 de abril el Congreso Admirable sanciona la segunda y la última constitución que tiene Colombia. Es una constitución que no es monárquica, es una constitución republicana centralista. El 4 de mayo Bolívar deja la presidencia, una vez que el Congreso, porque Bolívar a principios de 1830 había manifestado dejar el poder, se regó que Bolívar quería una reelección. Bolívar consulta esta posibilidad de mantenerse en el poder como única forma de lograr cierta estabilidad en el país y dejar al general Caicedo como el gobernante real. El Consejo de Ministros le sugiere que lo mejor que puede ser para salvar su reputación es el retiro, y finalmente el 4 de mayo el Congreso elige como presidente al doctor Joaquín Mosquera y como vicepresidente al general Domingo Caicedo, y finalmente Bolívar sale del poder y 4 días después parte de Bogotá hacia el norte, hacia el Magdalena, eso es correcto. El 6 de mayo se instala en Valencia otro congreso, que es el de Venezuela. Como pueden ver, existían dos congresos ya paralelos. El 13 de mayo el Ecuador declara su independencia y nombra a Juan José Flores su jefe supremo. 4 de junio es asesinado Antonio José de Sucre. Después de fracasar en la comisión, Sucre llega a Bogotá, no encuentra ya a Simón Bolívar, que se ha retirado, le deja la carta que todo el mundo conoce: sea usted feliz en todas partes, cuente con mi apoyo, y decide retirarse con su familia, con la marquesa de Solanda, Quito, al retiro, pues a pasar sus últimos días ahí. Y en ese trayecto resulta asesinado por el coronel Apolinar Morillo, Joserazo, y el coronel Gregorio Sarría, en Perruego. Y se atribuye la autoría intelectual de este crimen a Obando. El 5 de septiembre el batallón Callao, acusando al gobierno de Joaquín Mosquera y de Domingo Caicedo de ser antibolivariano y de rodearse de los enemigos de Simón Bolívar, tales como Francisco Soto o Vicente Azuero, derroca al gobierno en Bogotá y nombra al general Rafael Urdaneta presidente. Urdaneta decide tomar el poder para luego entregárselo a Simón Bolívar, le ofrece que regrese al poder, pero Bolívar lo retrasa, porque su enfermedad está muy, avanzada. El 27 de septiembre Panamá también se separa temporalmente, y por último el 17 Bolívar muere. Siguiente, lo más rápido posible. Esta era la situación de Colombia para el año 1830. Tenemos de un lado los 4 presidentes que tuvo Colombia, y esta era la situación del país para ese año. Los territorios en rojo son las zonas que ya se han separado. Los territorios en amarillo son los territorios que están rebelados, que están sublevados, y solamente los territorios azules son los territorios que permanecen fieles al gobierno. Como pueden ver, el país está prácticamente deshecho. Tienen a Páez en Venezuela, tienen a Juan Nepomuceno en Casanare, tienen a Flores. Eso es un retrato muy poco conocido de Flores, pero es un retrato hecho en ese año 1830. Todavía no tiene bigote y no está viejo. Obando en el Pasto, José Santander estaba afuera, exilio. José Ignacio Duque
en el Magdalena y José Domingo Espinal en Panamá. Y esos dos departamentos, el Boyacá y Cundinamarca, que eran gobernados por Rafael Urdaneta. Y ahí están los cuatro, digamos, presidentes. Bolívar de 1819, 1830, Mosquera de mayo a septiembre, desde el año 30, Urdaneta de septiembre a mayo, desde 1830 a 1831, y Domingo Caicedo de mayo hasta noviembre del año 1831, cuando oficialmente se declara el fin de Colombia. Sin embargo, en Venezuela también hubo movimientos en favor de la unidad, no todo fue separatismo, no todo fue antibolivarianismo. Tenemos que para el año 1830 el coronel Infante, el coronel Parejo, Lorenzo Trujillo proclaman la unidad, o sea, de que Venezuela se siga manteniendo en la unidad colombiana. En octubre del año 30 también el coronel Estanislao Castañeda. En mayo de 1831 Monagas. Abril del 31 Pedro de Alcázar. Y después tenemos otros movimientos del coronel Escalona, del coronel Cayetano Cavante, y todavía en la llamada Revolución de la Reforma hubo una facción que se decantaba por el retorno de la unidad colombiana. O sea, en la Revolución de la Reforma hubo de todo. Estaba Carujo, Urdaneta, Pedro Briceño Méndez, Pedro de la Cruz. Estaban los amigos, los que fueron amigos y los que fueron enemigos de Simón Bolívar. Siguiente. Estas fueron las rebeliones donde se realizaron. Siguiente. Y estos fueron los movimientos en favor de la unidad, pero ya en todo el país. Tenemos el coronel Infante en Venezuela, Monagas en el Oriente, Mariano Villa en el Magdalena, Rafael Urdaneta en el centro, coronel Pedro Mucuza en el Cauca y el coronel Luis Urdaneta, que fue el que se lo puso a Flores en el Ecuador. Claro, el movimiento de Luis Urdaneta, yo lo coloqué allá abajo, quedó sin fuerza una vez que se conoce la muerte de Simón Bolívar. Por lo menos aquí en nuestro país se conoció hacia febrero del año 1831. Siguiente. Y este es el viaje que hace Simón Bolívar por el río Magdalena hasta llegar a Santa Marta, donde finalmente muere. Bolívar en un principio Bolívar sale de Bogotá con 17.000 pesos, después de haber vendido todas sus pertenencias. El Congreso le aprueba una pensión de 3.000 pesos y tenía las minas de Aroa, pero había un conflicto ahí y no había podido venderlas todavía. Él tenía pensado irse hacia el Caribe, Europa después, pero bueno, hubo un retraso con el pasaporte, el barco también tuvo un retraso, etc. O sea, ya Bolívar vamos a ponerle mayo, ya era un personaje, por lo menos en Venezuela lo declararon persona non grata. De hecho, una de las condiciones que puso Venezuela para negociar con Colombia era que Bolívar saliera del país. Y bueno, y Bolívar ante esta situación lo que decide es matarse lo más pronto posible. Siguiente. Bueno, estas son las imágenes de Simón Bolívar. Pueden ver cómo, y estos son retratos hechos en esta época, pueden ver cómo la enfermedad lo va carcomiendo, diezmando. Castro, Bolívar dice que ese es el mejor retrato que se ha podido haber realizado. Después tiene un autor anónimo del año 1826. Y después tienen las obras del colombiano José María Espinosa, que lo pintó desde 1828 hasta el año 30. Ahí lo tienen en el año 28 y en el año 29 ya. O sea, ven cómo la enfermedad lo va diezmando. Siguiente. Y estos son los últimos retratos que hace también José María Espinosa a carbón.
Siguiente. ¿De qué murió Simón Bolívar? Bueno, según el doctor Reverén, que fue el que le hizo la autopsia, Bolívar muere el 17, es llevado a la aduana de Santa Marta, y se le hace la autopsia, se le prepara, se le balsama y se le hace un funeral desde el 18 hasta el 20 en esa aduana, y finalmente sepultado en la catedral el día 20. Bueno, el doctor Reverén señala, la enfermedad, esto es la autopsia, ya final, la enfermedad de que ha muerto su excelencia el Libertador era en un principio un catarro pulmonar, que habiendo sido descuidado, pasó al estado crónico y consecuentemente degeneró en crisis tuberculosa, es decir, una gripe mal curada que se convirtió en tuberculosa. Siguiente. Y este es el informe oficial forense del año 2012. Dice, cumpliendo todos los procedimientos legales, el doctor Taylor recibió una comisión presidencial, un pequeño fragmento de hueso, de ellos aisló el ADN para realizar las últimas pruebas que hicimos en el PIB, y además utilizó esta técnica más sofisticada. Entonces al final lo que dice es, no encontró evidencia de tuberculosis, y tampoco evidencia de malaria, ni evidencia de parapsicosis brasiliense, el hongo sugerido por el doctor Paula Auteuil como la posible causa de afección pulmonar y de la muerte del Libertador. O sea que ni murió de tuberculosis, ni murió de una afección, pero tampoco dicen de qué. Y dicen que bueno, se dejará estudios futuros pues, para saber de qué murió. Pero no dicen de qué muere. O sea, ni tiene tuberculosis, ni tiene bacterias, ni tiene hongo, pero tampoco de qué murió realmente. Ajá. Bueno, que eso fue un quinto además, por eso se basaron en una carta que le manda supuestamente Bolívar a Fanny Tubilán en el año 30, que es una carta apócrifa, es una carta que hizo Rafael Bolívar Coronado, que fue un estafador, bueno, estafó a Rufino Blanco Fombona, que Rufino Blanco Fombona lo estuvo buscando en España, para, bueno, eso fue exacto. De hecho, Bolívar Coronado reconoció ante Vicente de Cuna que esa fue una carta falsa, no fue una carta forjada. Siguiente. Y bueno, esto es lo que me pidió Rey, el testamento de Simón Bolívar. Bueno, como pueden ver aquí, lo primero que van a ver es que Bolívar murió pobre, en la mendicidad, en la indigencia. Él mismo afirma que tiene bienes en las minas de Aroa, la reparte entre sus hermanas y su sobrino, declara que tiene peso, o sea, que tiene dinero, porque de hecho ordena que a su sirviente José Palacio se le den la cantidad de 8.000 pesos, ordenó que los papeles que tuviera el señor Pabellú se quemasen, ordena que sus restos sean sepultados en su ciudad natal, Caracas, con su familia, y bueno, le devuelve a la viuda del mariscal Sucre la espada que le había regalado dona a la universidad el contrato social de Rousseau y el arte militar de Montecuccoli, que habían pertenecido a la biblioteca de Napoleón, las casas de Caracas, es decir, y nombra como el paseo al doctor Vargas, Pedro Briceño Méndez, José Tauricio Silva y a Juan Francisco de Martín. Siguiente. Porque lo otro lo había tiro para poder seguir. Y estas son las representaciones pictóricas de la muerte de Simón Bolívar. Y vemos un cuadro hecho por Antonio Relator en 1889. El momento final, vemos al obispo de Santa Marta dándole los últimos óleos, como el coronel, el que dio la hostia. Así, el sacramento final fue el cura de un toco llamado Hermenegildo Carranco, pero el que le da la confesión final y los óleos es el obispo de Santa Marta. Vemos al doctor Reverén y vemos a los que estaban ahí acompañando, vemos a José Palacio llorando en la ventana, así él se enfrentaba con más remedio.
Vemos a don Joaquín de Mier pensando ahí, vestido de civil. Lo de la camisa fue que se la dio el general José Aurencio Silva porque no tenían que camisa ponerlo, pero eso es algo circunstancial. Exacto, pero eso es algo circunstancial, eso no quiere decir que no tuvieran plata, que fueran inteligentes en Cartagena. Bueno, ahí vemos a José Palacio llorando en la ventana, a Joaquín de Mier y a sus oficiales Montilla, José Aurencio Silva, José María Carreño, José de la Cruz Paredes. De hecho, cuando muere Simón Bolívar a la 1:07 de la tarde, el general Ignacio Duque, que después se mostrará partidario de la separación y el que incitará la separación en el Magdalena, declaró: ha muerto el sol de Colombia. Siguiente. Este ya es el funeral, un cuadro de Pedro Quijano de 1912. Esto ya es el funeral en la aduana. Se le dio su funeral con su uniforme, con todas las medallas. Vemos de nuevo a los obispos vestidos de rojo. Vemos al doctor reverendo y vemos a la oficialidad. Siguiente. Esto es un tríptico donde está la muerte, último cuadro. O sea que, bueno, no se ve muy bien Bolívar y, digamos, su alma saliendo de su cuerpo. Esto es un tríptico que está si no me equivoco, en el Congreso, que representa el juramento en Roma, la cordillera de los Andes, paso por los Andes, páramo de Pilba, y la muerte en Santa Marta, dibujados, pintados en el centenario de la independencia. Siguiente. Tito Sá, está abajo. Y estas son otras representaciones. Primero tenemos a Simón Bolívar dictando su testamento el 10 de diciembre. Vemos a reverendo y al escribano Noguera. Vemos a obispo también, otra vez allá desmorado. Y vemos a la oficialidad. Y aquí ha muerto. Vemos otra vez a obispo. Vemos a Joaquín de Mier y vemos a dos oficiales que no pude saber quiénes eran. ¿Quién? Mier era español. Español. No, él era repetista, pasa que después. Siguiente. Bueno, y esto es cuando traen. Después hay una comisión para traer los restos del año 1833. Páez exhorta al Congreso de que Bolívar es el padre de la patria, de que Venezuela le debe mucho a Simón Bolívar. Ya Bolívar estaba muerto, ya Bolívar no era un peligro político, y estaban buscando en Bolívar una forma de cohesionar, de crear lo que después se conoce como el culto a Simón Bolívar, que el doctor Germán Carrera cataloga como la segunda religión de Venezuela, para darle cohesión al país, para darle cohesión a la idea de república. Desde el año 1833 se van haciendo todos los procedimientos, los preparativos para trasladar esos restos. La hermana de Simón Bolívar, María Antonia, pide, solicita ante el Congreso que traigan los restos de su hermana. Finalmente, estos son traídos, se nombra una comisión, está Oliari, Mariano Montilla, está el doctor Vargas. El doctor Vargas es el que le hace la autopsia en Santa Marta para comprobar que realmente sean los restos. Finalmente son traídos acá el 13 de diciembre de 1842 y son velados por 5 o 6 días en la iglesia de San Francisco, y finalmente son sepultados en la capilla familiar en la Catedral de Caracas, donde permanecerán hasta el año 1876, que Guzmán Blanco decide trasladarlos al Panteón. Siguiente. Aquí vemos cuando Guzmán Blanco los traslada al Panteón en el año 1876. Listo.